¿Te imaginas jugar un partido de tenis con corsé y enaguas o un partido de fútbol con camisa y corbata? Pues aunque parezca totalmente fuera de contexto y fuera de lugar, realmente así es como se empezó a practicar deporte. Bienvenidos una semana más al mejor canal de moda. Aunque la gente no lo sepa todavía, te recuerdo que puedes suscribirte y comentar, que hombre, eso siempre motiva, y seguirme en redes, que te las dejo por aquí. Y nada, vamos allá con el tema. El deporte, aunque no lo parezca, o por lo menos yo no tenía esa consideración, es algo que ha supuesto un antes y un después en la evolución de la moda. ¿Por qué? Bueno, pues porque al fin y al cabo lo que ha sufrido la moda es evolución para adaptarse al deporte, para permitir la libertad y la comodidad. Vamos a desgranar un poquito cómo se produce todo esto. Para analizar cómo sucede todo esto tenemos que irnos a mediados del siglo XIX. Será aquí cuando el rugby, el fútbol, el tenis empiece a ser considerado como un pasatiempo por las clases más altas. Poco a poco esto va a ir calando todas las capas de la sociedad y ¿qué va a hacer? Que se acabe profesionalizando. Por lo tanto, se convierte en un fenómeno de masas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque al fin y al cabo es una forma de socializar, es una forma de tener algo en común con un grupo. Además, es una representación de la sociedad. ¿Por qué? Pues principalmente porque supone tener tiempo libre para poder practicar ese deporte y además la suficiente capacidad económica para poder estar realizando una actividad que no te está beneficiando, es decir, que no está teniendo una remuneración económica. En España, como suele ocurrir, no sé por qué, la práctica del deporte llegó un poquito más tarde que en el resto de Europa. ¿Y cómo entra el deporte en España? Bueno, primero porque tenemos inmigrantes ingleses que están trabajando en fábricas españolas. Por lo tanto, van a traer consigo esa tradición de pasar el día y el tiempo libre practicando deporte. Y después también porque en el currículo del sistema educativo empieza a tenerse en cuenta o empieza a preocuparse por la práctica del deporte e introduce la gimnasia. Tenemos que obviamente ponernos en contexto. Estamos en finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La educación sigue siendo masculina, segregada, muy limitada, donde matemáticas y ciencias estudian los hombres y las mujeres estudiaban para ser buenas mujeres. Entonces, dentro de este contexto, quiero y hay que destacar a la Institución Libre de Enseñanza. Esta institución es un tipo de educación que obviamente solo podían acceder las clases más altas porque al fin y al cabo era una educación, bueno, pues como todo, privada, en la que la principal característica es que es una educación mixta. Es la primera vez que en España tenemos a hombres y mujeres educándose en el mismo centro, compartiendo aula y compartiendo currículo. Además, la ILE, además de, pues, de educar en matemáticas y en ciencias, también se preocupa mucho por el contacto con el medio ambiente, por la socialización de los alumnos y alumnas, y va a introducir también la práctica del deporte. Obviamente, la introducción del deporte femenino no va a estar exento de polémica. Estamos en un momento en el que la mujer está en un ámbito privado, recluida en su casa. Entonces, que salga de ese ámbito y compita, pues obviamente no está bien visto. Por ejemplo, tenemos a Pierre de Coubertin, que fue el organizador de los Juegos Olímpicos de 1896, que decía que la presencia femenina en un estadio era totalmente antiestética, o otra perlita, como en 1928, también en los Juegos Olímpicos, decía que para la mujer, la gracia, los hijos y el hogar, dejemos a los hombres el deporte. A pesar de esto, hay que reconocer que en 1900 es cuando por primera vez hay una competición femenina dentro de las Olimpiadas, que es en golf y en tenis. Como introducía el vídeo, en un primer momento la práctica del deporte era tan novedosa que no había prendas, sino que lo que se hacía era que los hombres con su traje de andar por casa, bueno, de andar por la vida, jugaban y las mujeres con su corsé, sus enaguas, su vestido, su volante y su todo, jugaban también. Obviamente esto era totalmente incomodísimo, por lo que poco a poco se van a ir introduciendo modificaciones y adaptaciones. Por ejemplo, tenemos la aparición de los tejidos elásticos o la aparición de abrigos o de chaquetas impermeables. Todo esto no deja de ser la aplicación de la tecnología a la moda. Si Francia se había posicionado como el centro neurálgico de la moda urbana, es decir, el centro de la alta costura durante toda la historia, será Reino Unido el que se posicione como el centro de la moda sport. Esto muy sencillo porque Reino Unido es el país que impulsa el deporte.
¿Por qué? Bueno, pues porque tradicionalmente su forma de pasar el tiempo libre siempre había estado muy vinculada con el contacto con la naturaleza, con el estar al aire libre, como ya hemos visto y como se puede ver, ¿no? En la tradición inglesa, y por tanto van a ser los primeros que introduzcan prendas que permitan la práctica del deporte de forma mucho más cómoda. Aparecerán así los primeros modistas, los primeros sastres que se especialicen en esta moda sport, por ejemplo, la casa Burberry. Como siempre, este desarrollo de esta nueva tendencia tiene su reflejo en las revistas y en los periódicos, donde empiezan a aparecer las primeras publicaciones acerca de consejos y figurines sobre modelos que podían llevar las mujeres a la hora de practicar los diferentes deportes. Tenemos multitud de publicaciones, pero de todas se puede extraer un hilo común. Y es que la moda sport tiene que ser práctica. Por ello, el traje que se utilice tiene que ser cómodo y tiene que permitir una movilidad total del individuo. Aparece así el traje femenino, que en los años 20 del siglo XX será Chanel la que lo haga súper popular. La creación de este traje femenino se la debemos a John Redframe. John Redframe era un diseñador al que Alexandra de Dinamarca, mujer de Eduardo VII, le encarga un traje para viajar, un traje que sea mucho más cómodo que la vestimenta habitual. Por lo tanto, lo que hace Redframe es inspirarse en los trajes de las amazonas, porque pues parece ser que la hípica era un deporte tradicionalmente femenino, y para montar a caballo llevaba una falda con mucho volumen, una camisa y una chaqueta ajustada. Entonces se inspira en este traje para crear el traje de viaje. El traje de viaje lo que va a hacer es eliminar todos esos elementos superfluos y que no tenían ninguna otra función que aportar belleza al traje, y se queda con los trajes más simples posibles. Y acaba formando un traje de chaqueta, camisa y falda. Muy rápido, este traje va a formar parte del armario femenino. ¿Por qué? Bueno, pues porque además, con muy pocas piezas, combinando las chaquetas con la falda, con las diferentes blusas y diferentes chalecos, va a dar la impresión de tener varios trajes. Sí que es cierto que Redframe no elimina el corsé como tal, es decir, fuera o por debajo del traje seguía llevándose el corsé. Habrá que esperar a 1910 cuando Poiret, del que ya hemos hablado, te dejo por aquí el vídeo, sea el que elimina el corsé de sus vestidos, y por tanto también va a adoptarse esa eliminación en los trajes. Por todos es sabido que en los años 20 Chanel va a coger esta idea, le va a dar su vuelta introduciendo esos tejidos de origen inglés, casualmente, y los va a popularizar y hacer que sean un icono de la marca Chanel. Pero la gran barrera para la moda femenina sigue siendo el uso del pantalón. Hasta ahora todo lo que hemos visto es que hemos ido eliminando cosas, hemos eliminado las enaguas, hemos eliminado el corsé, pero sigue siendo todo con falda. Las bloomers, de las que ya hemos hablado en otro vídeo que te lo dejo también, lo intentaron con el pantalón bombacho, pero fueron totalmente apartadas de la sociedad prácticamente, y no sería hasta finales del siglo XIX cuando aparecería la falda pantalón, que sí que será de uso aceptado, pero realmente el hecho histórico importante se produce en 1892. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque el ministro de Interior francés por primera vez permite el uso del pantalón para la mujer cuando montaba bicicleta. Solo para montar en bicicleta. Pero bueno, ya es un paso porque hasta este momento te podían detener por llevar un pantalón. Entrado el siglo XX, empiezan a aparecer nuevos avances tecnológicos, como pueden ser los coches o pueden ser las motos. Esto va a traer consigo nuevos deportes, las carreras principalmente. Y con esto, nuevas prendas, guantes, chaquetas o botas de cuero, que sí que es cierto que hasta 1950 más o menos no entran dentro del vestuario mainstream, sobre todo masculino, pero bueno, ya aparecen aquí a principios del siglo XX. Si nos vamos al periodo entre guerras, el tenis es el deporte más habitual y más exitoso. Y aquí es donde se van a producir grandes avances que sientan las bases de la estética de los jugadores de tenis a día de hoy. Por un lado, en cuanto a la vestimenta masculina, tenemos la aparición, por ejemplo, del polo, de la mano de René Lacoste, pero realmente lo que hay que destacar es la evolución del vestuario femenino. Tenemos que posicionarnos en un Roland Garros en el que Suzanne Lenglen aparece con una camiseta de tirantes, una falda plisada todo de algodón y una cinta para sujetar el pelo. Esto supone una revolución porque rompe totalmente, ¿no?, con la estética anterior,
y además supone sentar las bases de cómo hoy visten las tenistas cuando juegan, ¿no? Era un diseño de Jean Patou. Vamos a hablar un poquito de Jean Patou porque Poiret y Chanel son los que tienen, ¿no?, como la fama, Poiret de eliminar el corsé y Chanel de liberar a la mujer, pero hay muchos otros diseñadores que también han puesto su granito de arena para conseguir esta liberación. Y Jean Patou es uno de ellos. Jean Patou abraza este nuevo nicho de mercado, como es el sportwear, y donde la lana va a ser su tejido predilecto. Esto también gracias a que aparece la máquina de coser que permite coser tejido de lana y así se pueden fabricar este tipo de prendas. Se le atribuyen a él muchos avances, como puede ser la creación del cardigan, de tejidos que secan muy rápido, o por ejemplo también va a tener mucha importancia sus diseños, sobre todo en los años 20 y en la revolución del estilo flapper que se produce en esta década. Como dato curioso, y a pesar de tener como mucha notoriedad, mucha publicidad y aportar muchas cosas a la moda, realmente pasó por muchos problemas económicos. Realmente todas sus empresas, porque tuvo que ir abriendo y cerrando sistemáticamente empresas y marcas porque no le funcionaba, tuvo que, pues eso, ir cerrando y abriendo, tanto antes como después de la Primera Guerra Mundial. Y a pesar de ser francés, un dato que me parece muy curioso es que su principal mercado era Estados Unidos. Otro elemento muy importante que refleja un momento social es la aparición de las vacaciones como concepto. Obviamente es algo que solo disfrutaban las élites más altas, porque eran los que realmente tenían el poder adquisitivo para alquilar una casa o comprar una casa, una segunda residencia en un pueblo costero, como puede ser Biarritz o como podría ser Brighton, que además este fenómeno va a ser muy importante en el desarrollo de la carrera de Chanel, porque si nos acordamos, un vídeo que también he hecho, que tenéis, que os lo voy a dejar si me acuerdo, ella lo que hace es abrir las tiendas en estos pueblos costeros y aprovechar de que ahí se aglutina, ¿no?, las élites de los diferentes países y es donde la facturación de la casa Chanel, bueno, se desborda. Pero bueno, si nos volvemos a lo que nos atañe en este vídeo, las vacaciones, al fin y al cabo, lo que van a suponer es, tanto en el periodo entre guerras como después de la Segunda Guerra Mundial, por un lado, va a ser ese reflejo de la posición social y después también va a traer consigo avances en la moda y, sobre todo, la posibilidad de llevar a cabo unos vestuarios mucho más informales que lo que tradicionalmente se había establecido para llevar en estos nuevos destinos vacacionales. Además, se produce aquí un cambio de paradigma social, un paradigma social que llevaba instaurado muchísimo tiempo, y es la tez morena. Hasta este momento, la piel pálida era un símbolo de clase social. Cuanto más blanco o blanca estabas, más dinero tenías, porque el estar moreno suponía que tenías que trabajar al aire libre y por tanto no tenías dinero. A partir de este momento, el moreno va a ser un símbolo de buena vida. ¿Por qué? Pues porque se vincula con esas personas que pueden irse de vacaciones o que pueden practicar deporte. Si seguimos avanzando, por ejemplo, vamos a tener en los 40 la aparición del primer bikini de la mano de Louis Réard, y que no deja de ser un símbolo más de cómo poco a poco socialmente se va permitiendo, ¿no?, mostrar más la figura femenina, o en el que hay menos tabú sobre esta figura femenina. Y también hay que destacar un hecho que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, y es cómo se mueve, ¿no?, la industria textil pasa de Europa a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues principalmente porque los tejidos económicos y productivos europeos estaban totalmente devastados, entonces Estados Unidos era la única potencia que podía producir, y entonces es de donde empiezan a salir las tendencias. Por ejemplo, tenemos aquí el Californian Style, que se caracteriza principalmente por el uso de colores muy vivos, muy chillones, o de la invención de la camisa hawaiana, que en muy poco tiempo pues ya se va a expandir a toda Europa. Con todo esto, a día de hoy, literalmente llevamos leggings, sudaderas, deportivas, ya no solo para hacer deporte, sino en nuestro día a día. Es decir, ha llegado a ese punto la moda deportiva. Pero no siempre ha sido así. Realmente, todo lo que llevamos tiene una historia, tiene un porqué y viene de algún sitio. ¿Alguna vez te has planteado qué dice de ti lo que llevas puesto? Te leo en comentarios.